Bueno, buenas tardes a todos. Les saluda Giovanni Guillén desde Honduras. En nombre de nuestro centro local, Nuestra Señora de Suyapa, le damos la más cordial bienvenida a todos. Quiero comenzar esta entrevista y esta plática con unas preguntas. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es el buen samaritano? ¿Cómo ser buen samaritano en el mundo de hoy? ¿Y cómo transformar mi realidad temporal a la luz del buen samaritano? Son algunas de las preguntas con las que iniciamos esta entrevista, la que nombramos buen samaritano en mi realidad temporal. Hoy tenemos el gusto de compartir con el doctor en teología bíblico-pastoral José Francisco Guillén. Sin demeritar su título de doctor, quiero destacar un título que para mí es muy importante también, que es mi papá. Y él nos ayudará a responder estas preguntas y todas las dudas que surjan en el transcurso de esta plática. Y bueno, bienvenido, papi. Así voy a decirles, no se extrañen que les diga papá, porque se me hace extraño decirle señor, o doctor, o don Francisco. Así que durante la entrevista, pues me voy a referir a él como papá, porque es la manera en que se me hace más fácil y es la que me sale por naturaleza. Así que bienvenido, es un placer compartir con usted. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y pues comenzamos este momento que seguro va a ser de mucha bendición, de mucho aprendizaje y de oración. Así que bienvenido. Bien, ¿qué decirles a ustedes? Yo les agradezco este detalle que han tenido, pues, con mi persona para poder conversar más que todo y poder sacar tal vez del baúl alguna información que alguna vez recibimos y que la tenemos ahí guardadita. Más que todo, esa va a ser la tónica de este tema y en verdad me siento muy agradecido por esta invitación. Es grande, significativa para mí, y así que lo poco que yo les pueda ayudar, con gusto estoy a sus órdenes. Gracias, gracias. Ok, muchas gracias, papá. Quiero presentarles también a Francisco Andrade, quien está acompañándome en esta transmisión. Él va a estar leyendo todos los comentarios, todas las preguntas que se realicen a través o que se reciban a través de nuestra página de Facebook en este live. Así que él va a estar también interactuando con nosotros, leyendo sus comentarios, sus preguntas. Así que a todas las personas que se conectan y se van a ir conectando a esta transmisión, pues les invitamos a que en ese apartado, en esa cajita de comentarios, pues puedan expresar, ya sea una observación, aportar al tema, y si tienen algunas consultas, pues también nos las hagan llegar, y con gusto, pues nosotros aquí las vamos a leer y vamos a tratar de darles respuesta. A medida desarrollemos esta entrevista, nosotros vamos a compartir este tema tan bonito que es cómo ser un buen samaritano en nuestra realidad temporal. Nuestra espiritualidad de la cruz nos invita a transformar las realidades temporales donde nosotros nos desenvolvemos. Y en vista de esa transformación, nosotros somos o tomamos un papel importante. En cada lugar donde nosotros nos desarrollamos, donde realizamos nuestras actividades, pues tenemos que transformar esa realidad y transformar a las personas que están cerca de nosotros, o por lo menos ayudarles a transformar su vida y su realidad y expandir el reinado del Espíritu Santo. Así que para comenzar el tema y entrar ya a fondo con el tema, quiero pues invitarlos a todos a que nos unamos en una oración para poner en manos de Dios y pedir que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros en esta tarde para que podamos transmitir fielmente el mensaje que el Señor Jesús nos quiere dar el día de hoy. Así que quiero que todos los que estamos conectados en este momento, pues cerremos nuestros ojos, nos pongamos en actitud de oración y pidamos pues que el Espíritu Santo derrame sobre nosotros, mande todos sus dones para que podamos dar ese mensaje fielmente, ser instrumento solamente del Señor y poder llevar ese mensaje a todos ustedes.
Decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre, amor del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues ya el Espíritu Santo está con nosotros y vamos a entrar en tema ya. Quiero comentarles por qué nuestro invitado es el señor Francisco Guillén. Ya con él tenemos una relación de bastantes años. Él nos acompañó desde nuestra juventud cuando servíamos en Pastoral Juvenil y ha ido conociendo nuestro camino y ha ido acompañando en nuestro camino desde hace muchos años. Ahora pues nos acompaña en este servicio, en esta ocasión que hemos escogido de Alianza de Amor en la espiritualidad de la cruz. Nuestro invitado pues algunos meses atrás, por gracia de Dios, logró alcanzar su grado de doctor en Teología Bíblico-Pastoral y ahora nos acompaña en esta vocación de Alianza de Amor. ¿Y cuál fue su tema para esta tesis doctoral? Fue la madurez espiritual como fundamento de la promoción humana. Una reflexión teológica desde la parábola del buen samaritano. La primera vez que mi papá me dijo que iba a hacer esta tesis, pues me costó, para serle sincero, entenderle por el juego de palabras y por la dificultad que miraba en el tema desde un inicio. Y puede que a ustedes también les haya pasado lo mismo en este momento, pero les quiero asegurar que detrás de este nombre hay mucha riqueza y una increíble sabiduría. Y estamos en un momento muy, muy lindo y oportuno para poder disfrutar de este tema. Así que para comenzar directamente con la entrevista y adentrarnos a este tema del buen samaritano, pues quiero hacerle la primera pregunta. ¿De dónde surgió el interés sobre la parábola del buen samaritano para una tesis doctoral? Bien, gracias Giovanni. La verdad que si no lo entendiste, para mí fue peor esa situación. Yo lo leía y no le hallaba ni pie ni cabeza, pero al final, gracias a Dios, tuvimos el resultado y logramos el objetivo que nos habíamos planteado. Para esta pregunta yo les voy a pedir más bien que me permitan hacer un razonamiento, ¿verdad? Que nos va a llevar a el origen de este tema. ¿Qué decir? Cada día nosotros disfrutamos de las riquezas que tiene nuestra iglesia. Y hoy precisamente es uno de esos días. Hoy celebramos 3 fiestas, pues. Está la fiesta de la ascensión del Señor al cielo, ¿verdad? Está la fiesta también de nuestra Madre, en la advocación de María Auxiliadora, ¿ya? Y está también la fecha, el día en que se le dedica a los catequistas, ¿ya? Entonces eso es agradable para nuestra iglesia porque estos 3 aspectos, estas 3 celebraciones tienen algo en común. Si vemos, el Señor asciende al cielo y se encuentra con el verdadero Dios, con el verdadero amor, el mero, el amor en plenitud.
ese para Jesús, que asciende. María Auxiliadora, ¿qué podemos decir de la Virgen cuando La ella madre. es imagen del amor mismo? ¿Ya? De Auxilio vivir tantas cristiano. experiencias junto al Señor y principalmente la encarnación. ¿Qué más podemos decir sobre el amor de ella? Y de los catequistas, que también tienen el amor en sus manos y lo manifiestan a través del servicio que ellos dan. Ellos sirven manifestando así el amor también que le tienen a Dios y el amor que le tienen Los a hermanos. sus prójimos, a la gente a quien ellos forman. Entonces, ¿qué? Imagínense ustedes ese factor común en ellos, el amor. Sí. Y eso precisamente, esa palabra fue la que me llevó a mí cuando me dijeron, ok, hay que hacer una tesis, pues, y dije yo, lo que yo he aprendido en mi vida, que ya son muchos soles lo que me han alumbrado, y en mi formación teológica, lo que yo he aprendido y donde yo he encontrado la conclusión principal es en el amor. ¿Ya? Y por eso podemos manejar desde el inicio ahora como premisa que Dios es amor. Dios se manifestó y se manifiesta y se manifestará siempre a través del amor. Con su misericordia, Dios nos enseña también a nosotros a amar. Entonces, tomé como punto central esto, Dios es amor. Luego pensé, pero ¿dónde puedo aplicar plenamente lo que es el amor? Y se me vino en mente lo que es la promoción humana. La promoción humana es la que nos da la posibilidad de resaltar la dignidad de la persona humana. Ya la doctrina de nuestra iglesia, doctrina social de la iglesia, durante toda la existencia, ha hablado de esa dignidad humana, resaltar esa dignidad humana. ¿Ya? Entonces, viene esa situación y pensamos en el trabajo mismo, en ver cómo definimos nosotros lo que es promoción humana. Y más que todo son aquellas actividades, aquellas acciones que nos ayudan a despertar la conciencia del ser humano en todas sus dimensiones y a valerse por sí mismo para ser protagonista de su propio desarrollo humano y cristiano. Sí. La promoción humana educa para la convivencia. Nos educa para poder convivir uno con el otro. También fomenta el compartir cristiano de nuestros bienes. ¿Ya? Eso es promoción humana. Igual manera, ayuda de modo eficaz a las comunidades a una comunión fraternal, con todo el sentido de la palabra, comunión fraternal. Y además, la promoción humana es parte integral de la evangelización. No podemos decir nosotros que existe evangelización sin promoción humana. No se puede. Igual manera, la promoción humana es auténtica cuando se concreta en el desarrollo integral del hombre. Es decir, cuando abarca todas las dimensiones de la vida, responsabilizando a personas y comunidades para que ellas mismas asuman su cometido, ¿ya? Para que acepten su compromiso ante los demás. Se puede decir, como se escribe en Génesis 28, la promoción humana se convierte en la transformación que hablan ustedes al inicio, en la transformación de la creación.
La transformación de la creación es permanente y continua, ¿ya? Sí. Pero, ¿qué con todo esto? Ujú. ¿Cómo está la promoción humana en nuestra realidad? Tiene tantas desviaciones, Sí. tantas desviaciones. Por ejemplo, hay una rivalidad, si le podríamos llamar así, entre economía versus ser humano. En nuestro tiempo, a origen tal vez del sistema que nos maneja, a nivel mundial puede ser, Sí. vale más la economía que el ser humano. Ujú. Tanto que hay países que aceptan que pueda entrar la mercancía o salir la mercancía, pero no aceptan que el ser humano pueda entrar a ese país. Sí, tal cual. Imagínense, esa es una de las desviaciones. Otra, el individualismo al cual hemos caído también en nuestro tiempo. Lo que más interesa es lo mío. Lo demás no me importa. Lo que le pase a aquel, eso no me interesa. Ujú. Esto se ve bien marcado ahora en Sí. nuestra sociedad. Y junto a ello viene también la competencia, que la competencia no es mala, pero la hemos malentendido. La competencia la vemos como que yo debo ser mejor que aquel. Y a veces logramos nuestros objetivos haciendo daño a otra persona. Como decía, y esta es otra de las situaciones difíciles que hay, como decía el Papa Pablo VI, es cierto que hay situaciones cuya injusticia clama al cielo, cuando poblaciones enteras, falta de lo necesario, viven en una tal dependencia que les impide toda iniciativa y responsabilidad. Lo mismo que toda posibilidad de promoción cultural y de participación en la vida social y política. Y imaginen aquí lo que decía el Papa. Esto fue el 67. Es grande, es la tentación de rechazar con la violencia tan grandes injurias contra la dignidad humana. Bueno. Esto se escribió el 67 en Populorum Progressio, una carta del Papa Pablo VI. Y preguntémonos, ¿ha cambiado eso? Creo que más bien se ha hecho aún más difícil, Ujú. con tanta situación difícil que hemos vivido, que estamos viviendo, ¿ya? Entonces, eso de ver cómo estaba en sí la promoción humana en nuestro tiempo, me dijo a mí, pero hay que buscar entonces una reflexión o algo que me ayude a mí, que favorezca para poder lograr una verdadera promoción humana. Y después de tanto buscar, se vino a la mente lo que es la madurez espiritual. Madurez espiritual que la podemos ver reflejada en San Juan Bautista, por ejemplo, cuando expone aquella frase, es preciso que Él crezca y Sí. que yo disminuya. Ay, ay, ay. Es la parte No, difícil. no es tan fácil poder decir eso, Sí. porque estamos viviendo también en una sociedad de protagonismo. Ujú. En todos los escenarios, en todos los escenarios, siempre se busca el protagonismo. Y qué difícil se puede hacer repetir esa frase. Es preciso que él crezca y que yo disminuya. Disminuye. Como que no es fácil, como que no es fácil aceptarla. Pero ¿por qué la expresa? ¿Por qué la dice San Juan Bautista? Porque él contaba ya con una madurez espiritual a lo máximo, Ujú. a lo máximo.
¿Y qué es una madurez espiritual en sí? La madurez espiritual es una posibilidad que tenemos que está llena no de soberbia, sino de humildad, que nos impulse a no ser tan indiferentes con el prójimo, sino ser creativos, capaces, óigase bien, capaces de encarnar la fe como lo hizo Cristo. ¿Y cómo se encarna la fe? Colocando el amor como centro en la armonía de nuestros tiempos, de los signos de nuestros tiempos. Colocando el amor como centro, volvemos a esa palabra con la que iniciamos. ¿Cómo puedo lograr yo esto? Lo logro con santidad, con la santidad. Ese es el camino, ese es el itinerario que Dios plantea en mi vida para poder lograr esa madurez espiritual. No se puede dentro de la promoción humana amar de verdad al hermano y por lo tanto a Dios sin un compromiso consciente y personal en el servicio y la promoción del ser humano. Promoción que ha de ser la finalidad de nuestro actuar. Óigase bien, ha de ser la finalidad de nuestro actuar en la vida a favor del necesitado, donde se respete plenamente la dignidad y se le enseñe ya no a esperar asistencia temporal, sino a autorrealizarse en un desarrollo como ser humano. Esa es la madurez espiritual. Ese es lo que nosotros logramos con la santidad. ¿Ya? Entonces, si pretendemos buscar una promoción humana verdadera, tenemos que tener la madurez espiritual, y esta madurez espiritual cae en lo que es la santidad. Y aquí todavía sigue el rollo en esto. Ahora, ¿qué reflexión teológica me puede ayudar? Me puede servir como base, como fundamento en esto. Con el asesor técnico que tenía un sacerdote, el doctor, llegamos a la conclusión que el mejor ejemplo que podíamos encontrar era la parábola del buen samaritano. ¿Por qué razón? Porque el buen samaritano nos desafía a superar todas las barreras culturales y comunitarias. Barreras culturales y comunitarias. ¿Cuántas barreras no tenemos ahora nosotros? Partidarias, políticas, culturales, tanta índole. ¿Cuántas barreras no tenemos? Y las podemos tomar como excusa para ayudar. Ajá, para autoservirnos, ¿verdad? Entonces, el buen samaritano nos desafía a superar todas esas barreras. Otra de las razones del por qué se seleccionó el buen samaritano es porque hay, junto a esto, varias razones. Nos habla al corazón. Imagínense usted. Nos habla al corazón. Nos habla de la fuerza del amor. Además, es el evangelio de la vida. Es el evangelio de la vida. Y clama también el interés y respeto por la persona humana. Creo que todos hemos leído esa parábola
del buen samaritano. Pues esas son las razones del por qué vino todo esto desde inicio y llegamos a eso, al buen samaritano. Toda todo el discernimiento de, de- Correcto, de esto llega a una palabra muy clave que la mencionó en varias ocasiones, que es el amor, ¿no? el amor. El amor. O sea, El- el amor que debemos impregnar o que debemos llenar en todas esas situaciones y en esas realidades donde nos desenvolvemos, porque es el fundamento para una promoción humana y una dignidad humana, ¿no? Exactamente. Sí, Y lo decía, que hay que resaltar, sí, perdón, lo que hay que resaltar es la dignidad del ser humano, uh-huh, que está muy, sí, muy al fondo. sí, lo decía, y lo decía usted bien en ese ejemplo, le dan más importancia ahora a lo material, que ahora las fronteras se abren para cualquier tipo de producto, inclusive malo, no solamente productos saludables, sino también cosas que degradan el cuerpo y en el fondo también el alma. Hay puertas abiertas para eso, pero cuando se toma el tema de ser humano, ahí sí, hay peros. Es correcto. Ya es otra la historia. Ya es otra historia. Y ahí sí hay varias políticas y varias cosas que restringen, ¿no? Claro, claro. Sí, Imagina. pero sí, sí es importante pues tomar el tema de la dignidad humana, la madurez espiritual, la promoción humana, que todo eso, en discernimiento, pues lleva a esta parábola. Entonces, voy a hacer una segunda pregunta. ¿Cómo extraer de esa parábola que Dios fue como el resultado de todo ese discernimiento? ¿Cómo extraer de esa parábola del buen samaritano esa relación con esa promoción humana? Es correcto. Sí. Y muy bueno el proceso, muy bonito también el proceso de entrarle a este ambiente ya ahora a través de la parábola del buen samaritano. En este caso, tenemos en sí el texto, ¿no? Uh -huh. El texto del buen samaritano, pero hay una introducción en los versículos anteriores. Por eso me gustaría ahorita leer el texto Sí, para perfecto. que, Sí, sí, para que sí. todos pues, nos ubiquemos Uh -huh. sobre lo que estamos hablando. Seguro todos lo conocemos, pero Pero no, y cualquier esquinita se nos puede olvidar, entonces mejor leerlo completamente. es correcto. Entonces nos vamos a valer de las Sagradas Escrituras para ese texto que viene del Evangelio de San Lucas, ¿ya? El Evangelio de San Lucas, capítulo 10. Y la introducción está entre el 25 y 28 versículos, 25-28, y después viene, después del 29 o comenzando con el 29, lo que es en sí la parábola. Bien, Okay. dice, versículo 25. Se levantó un leguista y le preguntó para ponerlo a prueba a Jesús, ¿verdad? Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Uh Es -huh. la pregunta que todos también nos hacemos, ¿no? Sí. ¿Cómo puedo tener yo la vida eterna? ¿Qué debo hacer para tener en herencia la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Uh -huh. ¿Cómo lees? Respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Uh -huh. Díjole entonces Jesús, bien has respondido, haz eso y vivirás. Continuando, versículo 29, viene lo siguiente. Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo?
Jesús respondió, y aquí viene. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que después de despojarle y darle una paliza, se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote que al verlo dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él. Al verlo, tuvo compasión. Se acercó, vendó sus heridas y echó en ellas aceite y vino. Lo montó luego sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacó 2 denarios y se los dio al posadero, diciendo, cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 se parece que fue prójimo del que cayó en las manos del bandido? Él respondió, el que practicó la misericordia con él. Díjole entonces Jesús, vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos ver entonces, nosotros, está la introducción, se busca la vida eterna, ¿ya? Es un punto que tenemos que tener por ahí, a un lado, pero no perdido. Pero viene también un contexto geográfico y un contexto social. ¿Qué del contexto geográfico? El hombre sale de Jerusalén. ¿Qué simboliza Jerusalén? Simboliza la ciudad santa, la ciudad de Dios. Simboliza al mismo Dios. Pero el hombre sale de Jerusalén y va hacia Jericó. ¿Qué puede simbolizar Jericó? Lo contrario. Mundo, nosotros mismos, la cultura secular, nosotros mismos. ¿Ya? Entonces están esos 2 extremos, Jerusalén y Jericó. Eso en el contexto geográfico. En el contexto social, ya vemos que hay una serie de personajes que también es interesante conocerlos. ¿Cuáles son esos personajes? Si llevamos el mismo orden de la lectura, llegamos al hombre que sale de Jerusalén. ¿Ya? Luego, los bandidos. Están los bandidos que están en el camino. Luego, el sacerdote, el levita, viene el samaritano. Y viene uno que a veces no lo vemos, pero es el posadero, el dueño del hotel, el dueño de la posada. Entonces son 6 personajes. 6 personajes. Los que nosotros tenemos en este aspecto. ¿Y qué si nosotros analizamos o vemos a cada uno de ellos y nos dedicamos a ver cada uno de ellos? El hombre, pues sale de Jerusalén.
¿Qué querrá decir eso? Que se aparta de Dios. Sale de la ciudad de Dios, se aparta de Él. Y están los bandidos, que son aquellos que posiblemente están apartados de Dios. ¿Ya? Pero no solamente tal vez los que están en el camino, porque podría ser también lo que el Papa Francisco en la exhortación Evangelii Gaudium habla en uno de los numerales 93 en adelante sobre la mundanidad espiritual, que es aquella donde nosotros lo que buscamos es vanagloriarnos nosotros mismos y no le damos la gloria a quien sí se la merece, a Dios. O aquellos que en comunidades empiezan a clasificar a la gente y dicen, estos pueden venir con nosotros, que estos no. O podría decirse, hay que decirlo, ministros de la Sagrada Comunión que llegan a creerse los dueños del templo o los que deciden dentro del templo. Mas no se sabe que es un servicio temporal, que cuando el sacerdote ya no lo necesite, ya está, hasta ahí nomás. Entonces, están estas cosas en el mundo, ¿ya? Viene el sacerdote. Es un responsable el sacerdote dentro de su sociedad. Él tiene responsabilidades en el templo. Y pudo haber dicho, no lo sabemos, pero pudo haber dicho, no, yo tengo que ir al templo porque me están esperando y allá es donde yo tengo que atender. Igual el levita, tengo que ir porque la liturgia y toda esa cosa tengo que prepararla y bueno, y todo eso son, ellos, además de esto, le tienen miedo, podría decirse, tienen miedo a la sangre porque al tocar sangre se vuelven impuros. Tiene purificación. Exactamente, entonces se vuelven como espectadores silenciosos, pero al mismo tiempo también temerosos. ¿No? Esto con el sacerdote y el levita. Viene el samaritano. El samaritano, contrario a los dos anteriores, tiene compasión. Es compasivo con aquel que está en el camino. No es lástima, porque puede hacer que muchos de nosotros tengamos lástima y decimos, oh, pobrecito, ¿cómo lo dejaron? Ojalá que haya alguien que le pueda ayudar. Es algo exterior, la lástima es algo exterior, pero la compasión no. La compasión te viene desde el interior, desde las vísceras, dicen más bien, y se traducen esas palabras. Viene desde el interior, la compasión, compadecerse del otro. Y eso es lo que hizo el samaritano. Junto a otras acciones que están aquí. Se abajó. O sea, como Cristo. Cristo siendo Dios se abajó en encarnación para ser humano. Se abajó el samaritano. Lo miró. Muchos de nosotros hasta miedo tenemos de ver a alguien herido. ¿Ya? Se acercó. Vendó las heridas. Lo curó con aceite. Lo montó en su cabalgadura y eso significa mucho en ese tiempo porque casi como que le dabas tu puesto a otra persona, le dabas tu posición a otra persona, lo subías a tu cabalgadura y al mismo tiempo se responsabilizó del herido. Imagínense todo lo del samaritano. Tanto que lo lleva también al otro personaje, al posadero.
¿Y el posadero quién puede ser? ¿A quién simboliza, digámoslo? A la iglesia, a tu comunidad, ¿ya? Y es aquello, lo que se hace ahí es más bien dar continuidad a la obra del Padre. Viene, dice el samaritano, ten 2 denarios, que era buen billete, 2 denarios, y si gastas más, cuando yo vuelva, te lo doy. Pero cuídalo. Haz que su madurez espiritual crezca. Es la comunidad a la cual nosotros pertenecemos. Esa. Entonces están estos 6 personajes. Pero si la intención de la entrevista de ahora venía con lo que, cómo podemos llevar esto a la actualidad y toda esa cosa, yo les invito, ¿qué decir? A que nos hagamos la pregunta, ¿con cuál de estos personajes nos identificamos? ¿Con el hombre que se apartó de Dios? ¿Con los bandidos que quizás no conocen a Dios? ¿Con los sacerdotes? Pero tal vez en tu nivel profesional, responsable de una oficina o responsable de una institución, o el levita, le gustan las leyes y todas esas cosas y llevar todo en regla, o el samaritano. Y junto al samaritano está también otra persona, que es aquel que se deja ayudar, el hombre mismo, pero él se deja ayudar. A veces nosotros no nos gusta que alguien nos ayude. Tal vez por orgullo, tal vez por, no sé, tantas razones habrá, pero no nos gusta. Y no es malo dar esa apertura a que alguien nos pueda ayudar. Entonces está este hombre también y está el posadero. Tú responsable como comunidad o como quieras. ¿Con quién de ellos te puedes identificar? En el transcurso de tu vida puede ser que en un momento seamos el hombre que se aparta de Dios. Puede ser, ojalá que no. Los bandidos. Puede ser sacerdote que se mire con la indiferencia y todas esas cosas, igual el levita. Puede ser el samaritano. O puede ser el posadero que acepta dar continuidad a la obra del Padre. ¿Con cuál de ellos nosotros nos identificamos? Que sirva esto entonces como reflexión y démonos cuenta que la compasión crea, origina un prójimo. Sí, creo que la pregunta es bastante buena, que nosotros identifiquemos en cuál de esos personajes cómo nos identificamos con algunos de esos personajes. Pero sí, y en primera instancia, ¿con cuál de estos personajes yo me identifico? Y bien decía usted, en diferentes etapas de mi vida pude serlo, ¿no? Y puedo estar en alguna de esas etapas, pero también cuando salimos a nuestra realidad, también tenemos que tener en cuenta que nos vamos a encontrar nos vamos a encontrar fuera a todos esos personajes también. Correcto. Podemos encontrarnos en donde nos desarrollemos, en nuestra oficina, en nuestro estudio, en nuestra familia. Sí. En esa realidad donde día a día nos desenvolvemos, estoy seguro que vamos a encontrarnos, si no son todos, vamos a encontrar una persona en cada uno de esos personajes, pero podemos tal vez tener relación con alguno más, que puede ser ese hombre que viene de la ciudad santa y se está alejando del Señor. O claro.
o unos o muchos, o podemos encontrarnos también muchos samaritanos, ¿no? Yo escuchaba hace poco el testimonio de un sacerdote que ha hecho mucho bien en nuestro país, se llama Ramón Martínez, que, bueno, lo conocemos, usted tiene el gusto de conocerlo más, pero él ha hecho muchas obras aquí en nuestro país y lleva muchos años acá, y él decía, por este tema de lástima y compasión, que no es sentir lástima, no es sentir lástima externa, sino es que de adentro se sienta esa necesidad de amar y de ayudar. Es más, él decía que se devolvió un tiempo a España porque él es español y en un momento él estaba sentado y decía, ¿qué estoy haciendo acá? Es que en Honduras es que está mi misión y mi trabajo. Y estuvo tal vez unos años, creo, y se regresó. Y decía él, mucha gente critica a esa persona que ayuda. Y dice, es que no tenés que darles un pescado, dice, sino que tenés que enseñarles a pescar. Pero él decía, pero es que hay alguien que tiene que hacer la labor y tiene que entregar ese primer pescado. O sea, no podemos excusarnos a que no, como no puedo enseñarle, no le puedo ayudar, sino que él decía, alguien tiene que hacer esa labor primaria, después vemos cómo hacemos para ayudarle. Y ahí entra lo del tema de promoción humana, después vemos cómo promocionamos humanamente a esa persona. Pero el trabajo inicial, no por lástima, sino por compasión y por amor, se tiene que hacer. Entonces, creo que en nuestras realidades temporales vamos a encontrar un sinfín de esos personajes. Correcto. Y también, y tenemos que saber, pues con la vista y con lo que el Señor nos enseñó, saber cómo llegar y cómo ser un samaritano ahí, ¿no? Entonces creo que es cierto, el primer paso creo que es que nosotros nos identifiquemos con cualquiera de esos personajes y también que sepamos con la luz del Espíritu Santo identificar los demás personajes que están fuera para saber de qué manera o de qué mejor manera poderlos ayudar, ¿no? Y es importante esa identificación de los otros, ¿verdad? Aunque de primer lugar nos interesaría vernos a nosotros mismos. Sí, claro. Es importante también poder identificar a los demás, porque así ya casi como que se está adquiriendo esa madurez espiritual, porque se ven esas diferencias tremendas, ¿no? Y ya entonces nosotros podemos concluir en un algo. Y eso es lo importante. A eso estamos llamados. No a otra cosa, a eso estamos llamados. Y eso, pues, es lo que se pueden extraer. Hay cantidad de libros sobre el buen samaritano. Pero esa es la humilde aportación que yo pude encontrar y pude dar, ¿verdad? Ah, muchas gracias. No, sí, muy bueno. Y creo que nos ilumina mucho para la siguiente pregunta porque queremos del ver, juzgar, queremos llegar al actuar. ¿Sí? ¿Cómo no quedarnos solamente con que nos entendimos la parábola o la tesis doctoral que al final nos tiene que llevar a dar ese paso que dio el samaritano y que no dio el levita y que no dio no dio el sacerdote? O sea, ellos pasaron de largo por cualquier circunstancia y cualquier pensamiento. Pero hubo el samaritano que tenía ese paso o algo que le permitió dar ese paso adicional que los demás no dieron. Entonces nosotros tenemos que ver o tenemos que buscar ese algo que nos ayude a dar ese paso adicional. Entonces, de esta parábola del buen samaritano, ¿qué enseñanzas puntuales podemos sacar que nos ayuda a todos y a todos los que nos están escuchando y viendo? ¿Qué enseñanzas puntuales podemos sacar de esta parábola para llevar a nuestras realidades temporales, a nuestro día a día? Muy bien, y esa identificación que haces es de gran valor, es de gran valor. Vale la pena tomarle mucha atención a ello. Pero ¿qué enseñanzas en esto? ¿Qué enseñanzas se pueden extraer de esto?
Una es la ubicación que debemos tener cada uno de nosotros y autoevaluarnos. Y podría decirse que a veces somos nada más espectadores. Vemos tantas cosas que pasan, pero ahí nos quedamos. Somos espectadores, temerosos o silenciosos, como lo eran los sacerdotes y el levita, pero somos espectadores, ahí nos quedamos, ¿ya? Otra es que vivimos una cultura de la indiferencia, ¿no? Cultura de la indiferencia. Para nosotros es igual si hoy preguntamos, ¿cuántos muertos fueron hoy? 25. Ah, fueron menos que ayer. Ayer fueron 42. Sí, es Ah, verdad. cheque, entonces, no, vamos mejorando, ¿verdad? Y seguimos el camino. Una indiferencia, ya eso ya no nos toca, no Ujú. nos toca nuestro interior, no toca nuestro ser, Es ¿no? verdad. Otra es, se ha perdido ese sentido de fraternidad, el sentido de Dios, amor, amor al prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Eso como que se ha perdido. Ujú. Hoy hay tanto odio en nuestra sociedad, odio tal vez infundado por aquellos que les interesa el descontrol social. Sí. Viven con eso, disfrutan eso, Les conviene eso. les conviene eso. Y nos hemos acostumbrado también al sufrimiento, a las otras pandemias, el hambre, Sí. la pobreza. ¿Cuánta gente no muere por eso? ¿Cuánta gente? Pero nos acostumbramos a eso. No hay problema. Hay zonas periféricas donde hay una tremenda pobreza. Mueren niños que dan lástima Sí. y ya nos acostumbramos a eso. Ahora, junto a todo este panorama, que no es la idea de dejarlo todo negro, sino que es la realidad, pero junto a este panorama, Jesús nos reorienta a la cultura de Dios. Nos reorienta Jesús a la cultura de Dios con esa parábola y es la que debemos extraer para nuestra actualidad. Nos invita a experimentar la compasión, a vivir la compasión, a sufrir con el otro, tocar y verle a los ojos a aquel a quien tú le ayudas. El Papa Francisco habla de eso y lo repite y lo repite. Y es una bonita experiencia que con toda sencillez, con toda humildad les digo, la hemos vivido en familia, en una oportunidad que ofrecimos a alguien, a un necesitado, algo a un necesitado, lo tocamos, su mano, y le vimos a sus ojos. Y sinceramente, la respuesta que tú tienes en eso es que es como que le vieras los ojos a Dios. Tal cual. No son ojos de tristeza, no son ojos ni de agonía, aunque puede estar muy necesitado, sino que casi como que son los ojos de Dios, que con los ojos esa persona te puede estar diciendo gracias. Entonces, el Papa Francisco lo dice, debemos sufrir con el otro, tocar y verlo a los ojos, a bajarnos con Cristo.
Y un punto importante, y es lo que ustedes hacen muy bien en el grupo, infundir esperanza y felicidad. En el buen samaritano se unen esas tres virtudes teologales. La fe del samaritano, de otra cultura, que se espera o se esperaba en ese tiempo odio de parte de él, pero no. Lo que se recibe de él es compasión. ¿Qué quiere decir eso? Que en aquella persona hay un hálito de fe, un hálito de amor, que la demás gente no lo ve, pero que sí la tiene. Entonces está la fe, está la esperanza que él le da a quien le ayuda, al hombre herido, y el amor que le da, la caridad que tiene con él. Entonces están las tres virtudes teologales. Junto a esto, no debemos olvidar lo que decía San Juan de la Cruz. En el atardecer de la vida, nos examinarán en el amor. No en tus títulos de la universidad, no en tus doctorados, no en tantas clases que llevaste, no en, con el perdón de muchos, en rosarios que hacemos. Si no te bajas, si no lo llevas a la práctica, al amor, al servicio, como que algo puede hacer falta ahí. Entonces, no lo olvidemos. En el atardecer de la vida, nos examinarán en el amor. San Juan de la Cruz. ¿Por qué razón eso? Porque el amor es el que nos da ojos para ver. Como decíamos más antes, somos indiferentes, no vemos. Pero el amor sí te da ojos para ver. Te da corazón para sentir. Y te da manos para asistir. Y aquí viene entonces la última frase de la parábola. Vete y haz tú lo mismo. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué se escogió entonces lo del buen samaritano? Lo decíamos, las razones. Nos habla al corazón. Nos habla de la fuerza del amor. Es el evangelio de la vida. Y clama el interés y respeto por la persona humana. Por eso, ve, haz tú lo mismo. Por eso. Esa, al final es la misión. Esa es la misión. Ahora, para concluir, yo creo que bien ya se puede entender la razón del título. Ya lo podemos leer de una forma más despacio. La madurez espiritual como fundamento para la promoción humana. Una reflexión teológica desde la parábola del buen samaritano. Ya no se ve tan largo, ¿no? No, ya aclaramos y ya entendimos todo. Se iba a quedar incompleto si no hubiera tenido todos esos aspectos, todos estos términos. Quiero darle espacio a Francisco Andrade, mi hermano de comunidad, que seguro tenemos algunas preguntas o algunos comentarios que se han dado durante nuestra conversación. Así que, Fran, ¿nos puedes compartir ahí algunos comentarios o preguntas? Mucho gusto. Ha sido de gran agrado para las personas que se han conectado ver a papá e hijo dirigiendo esta plática, ya que como conocemos nuestra realidad, las familias cristianas debemos de ser siempre luz donde quiera que estemos. Se han conectado muchas personas. Viviana, saludos desde Costa Rica. Qué bonito poder mantener esta entrevista en familia. Lilian Barrientos, Josué Portillo, que son parte de Alianza de Amor de la pequeña comunidad Totus Tus María. También saludan a don Francisco en especial y a Giovanni, Cintia Medina, Selma de Andrade.
que le mandamos un cariñoso saludo. Y también está Lorena Guillén, Josué Portillo, y aquí tranquilo, don Fran, Adilia Aguilar, orgullo de familia, Dios les bendiga por siempre. Omar Pineda, Xiomara Briones, Ramón Aguilar, Diana Pineda, todos ellos nos están acompañando en esta transmisión y desean muchas bendiciones y saludos para ustedes. Uno de los comentarios que más ha recurrido en esta red en este momento es que expresa la gente: humanamente es imposible ser buen samaritano. Cuando el ser humano está tan dañado que cuando nos toca caminar encontramos que la mayoría de las personas estamos heridos. Es como un campo de guerra que todos gritan ayuda para sanar las heridas. Necesitamos Espíritu Santo y experiencia de amor y sanación, nos menciona Lilian Barrientos. Josué Portillo dice, buena iluminación, muchas veces tendemos a confundir conceptos. Ligamos a la lástima el mal empleo de la misericordia y muchas veces solo nos quedamos con eso y no trascendemos. Una pregunta que hace Cintia dice, ¿qué necesitaría hacer en este momento alguien que actúa como levita y sacerdote para actuar ahora como samaritano pensando en su prójimo? Gracias, gracias Francisco, gracias a todos por sus saludos, gracias por sus comentarios, por estar con nosotros pues compartiendo y acompañándonos en esta conversación. Antes de que mi papá pues de respuesta a la pregunta que le hacían, mencionaban, es verdad, vivimos en un mundo bastante herido posiblemente, o sea, se puede decir herido. Hay muchas personas que sí van por el mundo con una herida y lo van demostrando, pero sí creo que está en nosotros ese de acercarnos, ¿no? Sin ese temor y de poder ayudar a una persona, si es posible una persona, con una persona que uno se acerque a hablar de Dios y del Espíritu Santo, no solamente está llenando la historia de una persona, sino de posiblemente una generación. Entonces, sí creo que es importante, entre los comentarios que mencionaron, acercarnos, aunque sea a una persona, porque allí se mirará la acción del Espíritu Santo en esa persona y en toda su generación. Entonces, si quiere, papá, con los comentarios, ¿tiene algún apunte ahí? Sí, en relación a la pregunta de un sacerdote, de un levita, aconsejar o sugerir qué puede hacer, híjole, no es fácil, pero sí confío plenamente en que Jesús está actuando en ellos. La vida de nosotros es un proceso que si estamos abiertos al Espíritu Santo, como lo decías, si estamos abiertos a ellos, Dios está actuando. Miremos ahora esta crisis que estamos viviendo. Si fuésemos personas pesimistas, negativas, ya no hubiésemos caído. Pero hay algo que está en la persona, algo intrínseco, es el amor. Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Jesús. Y ese Espíritu no te va a abandonar. Y si nosotros, porque nosotros no pongamos a los sacerdotes ni los levitas en la actualidad, no los pongamos a ellos como ejemplo, sino nosotros mismos. Nosotros llevamos un proceso en el crecimiento espiritual. La seguridad que podemos tener nosotros es que si estamos con Dios, Él sabe qué es lo que está pasando en nuestra vida. Y Él sabe hacia dónde vamos. Él es el guía de nuestras vidas. Y allí no debemos preocuparnos. Con esta crisis no debemos preocuparnos. La esperanza está ahí.
La esperanza está ahí. ¿Qué le dijo Jesús en el fecha de ahora, cuando asciende? Hagan esto. ¿Ya? O le dicen, más bien los ángeles, le dicen a los galileos, ¿qué están haciendo ahí? El que subió va a bajar. Ujú, Pónganse a trabajar. ujú. Hagan lo que tienen que hacer. Pero ya, vuelvan. No se queden ahí estaciados. No, vuelvan a trabajar. Porque Dios se los dijo, Jesús se los dijo. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, si está pasando eso en nuestras vidas en este momento, pidámosle a Dios que nos dé esa fortaleza y esa docilidad de aceptar su voluntad. Ujú. Y al aceptar la voluntad del Señor, iremos hacia adelante. Ok, Si vamos de la mano de Él, ¿de qué preocupar? gracias. Tenemos otros comentarios, otras preguntas. Nos dice Franklin que si nosotros integramos la fe, la esperanza, ser, ser personas que viven en el mundo, ser bautizados que viven en la iglesia, ¿cómo podemos integrar estas tres realidades en nuestra vida diaria? Fran, se escuchó un poco entrecortado No, la pregunta de WhatsApp. Sí, escuché sí, una, la primera que decía cómo poder, si se juntara la fe, la esperanza y la caridad, nuestra situación, nación sería distinto. Ah, creo que algo así decía una. La otra de los tres puntos se escuchó entrecortada. No sé si puedes repetirla. Sí, dice, nosotros como Alianza de Amor vivimos tres fundamentos principales. Ser personas que viven en el mundo, ser bautizados que viven en la iglesia y ser discípulos que viven en Alianza de Amor. ¿Cómo integrar estas tres realidades a nuestra vida diaria para ser un samaritano por amor? Ser personas que viven en el mundo, ser discípulos que viven en alianza de amor, y la segunda, ser, Ser bautizado que vive en la iglesia. ok, creo que, bien decía mi papá al principio de la conversación, algo que dijo San Juan Bautista es necesario que yo disminuya para que Él crezca, ¿no? Creo que a medida nosotros vayamos reflejando más a nuestro Señor y ser discípulos fieles del Señor, creo que ahí empezamos a ser un buen samaritano. Si hacemos vida la misión que hemos recibido en el bautismo, creo que empezamos a hacer vida ese buen samaritano en nuestras realidades temporales. Creo que dejarnos usar por el Espíritu Santo y poder llevar el Espíritu Santo a todos esos lugares, creo que ahí empezamos a ser buen samaritano, dar nuestro lugar al otro, ayudar y acercarnos al otro, ofrecer tanto nuestra realidad como la realidad que estamos palpando en el otro. Creo que por ahí también empezamos a actuar y a cumplir estas conductas que tuvo el buen samaritano. No sé, papá, si tiene algún sí, comentario. sí, yo creo que es importante que consideremos que todos estamos en el crecimiento espiritual. Todos estamos en ese proceso.
Unos están más arriba, otros en medio, otros más abajo. Todos vamos por eso y al final todos vamos a llegar a ese crecimiento pleno. Pero en este caso, el unir esas virtudes, yo pienso que nosotros y ustedes que son profesionales, tenemos que aceptar la labor que nos da Jesús, precisamente en el Evangelio de ahora también, ser testigos de Él. Yo recuerdo la frase que decía el padre Ovidio, que me gustó mucho y fue muy firme para mí, que nosotros debemos ser no profesionales de la fe, sino testigos de la fe, que son cosas muy distintas. Ser testigo es aceptar lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Ir a evangelizar. Pero evangelizar más que todo con nuestro testimonio. Cuando la gente te relaciona en la calle o en cualquier otro lugar y te dice que Dios lo bendiga, te está relacionando ya con Dios, o sea que te conoce y sabe por dónde andas. Mientras que en otros momentos los saludos pueden ser, adiós, nos vemos, que te vaya bien. Pero no, la persona sabe quién eres por tu testimonio y te dice, que Dios lo bendiga, que Dios le acompañe. Eso muestra de que lo que vale en sí es ser precisamente testigos de la fe, testigos del amor, testigos de Jesús. Si Jesús se abajó, abajémonos nosotros también. A eso se nos llama, amar, amar a través del servicio. Y amar, dice alguien que ustedes conocen, amar hasta que duela. Seguro saben de quién a quién me refiero. Tenemos, Entonces, para ir concluyendo, papi, tenemos creo que otros comentarios, algunas preguntas con Francisco. Sí, en este momento hacen una pregunta. Dice, algunas veces he querido ser samaritana. Me he encontrado con personas que no quieren ayuda o buscan ayudas o consuelos superfluos. No quieren el medicamento correcto o que se le ponga el antibiótico para cortar la infección. ¿Cuál tendría que ser mi postura en esos casos? ¿Apartarme? pensaría que se debe tener paciencia. Si estás actuando con amor, debes utilizar también esa virtud de la paciencia. La persona está viviendo una realidad. No sabemos en qué momento de esa enfermedad está ella, en qué etapa está, si todavía no acepta la enfermedad, si está hasta culpando a Dios por eso. Entonces hay que ver en qué etapa está esa persona. Y la mejor actitud, pienso yo, sería ser paciente con el necesitado. Si estás actuando con amor, no te debes preocupar, pero sí ser paciente. Me decía una vez, cuando estaba en formación, el padre Patricio, que trabaja con el padre Ramón, me decía, a estas personas así de un solo no hay que hablarles de Dios. Porque a veces ellos preguntan, ¿y quién es Dios? Y si tú le dices que Dios es como el papá de ellos, entonces ellos pegan un brinco, un salto, y dicen, ¿es como mi papá? No, no lo quiero ver. Porque quizá la experiencia que han tenido con el papá ha sido bien difícil. Entonces hay que ver las realidades en las cuales viven las personas. Sí, bueno, gracias, Francisco. ¿Hay otra? Dice, en la parábola del buen samaritano, hay una frase importante. ¿Quién es mi prójimo? Vivimos en un país donde
es donde esta realidad de quién es mi prójimo podemos verlo en la vuelta de la esquina. Familia, trabajo, situaciones sociales injustas. ¿Cómo debo de hacer yo para orientar mi misión como buen samaritano? Bien, si leemos, el texto dice, ¿quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los bandidos? ¿Quién es el prójimo ahí? El que ayuda. Porque se da una cosa en esto, una reflexión que vino muy bien en la defensa doctoral. Entonces, ¿quién es Jesús? Me dice. ¿Es el samaritano o es el necesitado? Y yo le dije, pues los dos. Los dos. En el necesitado vemos a Jesús. Y quien te socorre es también Jesús. Sí, está bien. Entonces, ¿Tenemos otra pregunta, papi? Es un comentario de Iris de Guillén. Dice, Giovanni fue mi samaritano. Hace muchos años me llevó al posadero y ahí estoy. Cristo está curando mis heridas. Gracias, Giovanni. Atentamente tu esposa. Saludos a don Fran, orgullosa y agradecida con usted siempre. Bueno, muchas gracias, Iris. gloria a Dios que se sirve de instrumentos tan imperfectos, pero esa es la misión que el Señor nos ha dado. Así que te mando un beso también y muchos saludos. Creo que para mencionar un poquito y ir concluyendo también, decía, hay personas que no se dejan ayudar y posiblemente encontremos muchas así. Y creo que la misión nuestra es decirles cuál es el medicamento. Si no lo quieren aceptar, como bien decía usted, hay que tener paciencia. Pero nuestra misión es decir, por esto, o consideramos que esto es tu enfermedad y así lo puedes curar. Aunque te parezca en este momento o no te parezca, creo que este es el camino que debes seguir. Y muchos puede que vayan a incomodarse tal vez por lo que uno está diciendo, porque bien decía usted, a veces le decimos, mira, conoce esta espiritualidad o lees santos o acercate a la iglesia, por lo menos anda el domingo o va al Santísimo en una hora santa o algo, y muchos digan que esa no es la respuesta. Pero nuestra misión creo que es llevar y decir y tener paciencia, pero no salirnos de esa convicción, porque nosotros hemos disfrutado de esas gracias y tenemos testimonio de que esa es la respuesta para esa enfermedad o ese malestar. Entonces creo que nosotros tenemos que pedirle también al Señor sabiduría y todos sus dones. Creo que debemos pedirle al Espíritu Santo que nos llene de dones, uno, para corregir tal vez ese personaje en el que estamos actualmente. Si somos los que nos estamos alejando de Jerusalén, o somos los ladrones que estamos esperando, o somos ese samaritano que ayudamos. Ese que se baja y que se baja a dar su lugar a otra persona. Creo que nosotros sabemos o hemos vivido la misericordia de Dios y entendemos eso. Y hay personas que también en nuestras realidades temporales no ha habido una persona que se los diga. Como les digo, puede que en un primer momento no lo entiendan o no lo quieran entender por la etapa, como dice este papi, de la fase en la que pueden estar. Pero sí tenemos que tener la convicción de que lo que le estamos ofreciendo es el medicamento adecuado, ¿no? Y que transformando esa realidad, aunque sea poco a poco, podemos estar salvando esa vida y la vida de su familia y de sus generaciones. Así que cualquier detalle o cualquier acercamiento o cualquier
apoyo o ser ese buen samaritano con una persona va a sumar. No lo demos por perdido, porque eso suma a esa vida. Entonces, creo que podemos nosotros pedirle al Espíritu Santo que nos llene de su gracia para poder identificar nosotros y poder identificar a esas personas que nos encontramos día a día, para poder a la luz del Señor y de ese buen samaritano, pues actuar de esa manera, con amor. Al final de los días se nos juzgará cuánto amamos. Entonces, no sé, papá, con qué un comentario final para poder cerrar con esta conversación, esta plática que la teníamos programada para un poquito menos, pero ha estado tan buena que podríamos amanecer acá. Pero sí, para poder concluir, pues algún comentario final suyo, por favor. Sí, bien, quiero decir como conclusión, está la frase final, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué quiere decir esto para todos nosotros? Que actuemos con amor. ¿Y qué es actuar con amor? Es encarnarnos en la caridad y compasión ante el necesitado, ante el prójimo. Esa es la esencia de la promoción humana. Encarnarnos en la caridad y compasión ante el prójimo. Esa es la esencia. Y todos estamos llamados a colaborar, a contribuir con una mejor promoción humana, con resaltar la dignidad humana que está a veces hasta por los suelos. Y además de eso, vivir el amor en el servicio a los demás, en tu familia, en tu oficina, en los escenarios que nosotros nos desarrollemos. Actuemos con amor. Si actuamos con amor, no tendremos problema. El amor es más fuerte que cualquier otra cosa, que el odio, que la envidia, que el egoísmo y tantas cosas negativas que hay. Así que encarnémonos en la caridad y la compasión ante el prójimo. Gracias, les agradezco mucho y bueno, estamos para servirles siempre. Gracias, papi, gracias por aceptar la invitación, gracias por compartirnos, bueno, tantas riquezas. Creo que todos los que estuvimos en esta conversación y en esta plática nos llevamos muchas riquezas, muchas enseñanzas, que no solamente es, ok, las apunté, si apuntaron, no solo las apunté y algo, sino que las tenemos que llevar a ese actuar, a la práctica, ¿no? Es lo que dice el Evangelio, ve y haz tú lo mismo. Así que le agradezco a usted por haber estado con nosotros el día de hoy. Le agradezco a Francisco que estuvo con nosotros aquí también compartiendo los comentarios y las preguntas. A todos ustedes que estuvieron con nosotros también en esta transmisión, pues les agradecemos. ¿Sí? ¿Tiene algún...? Sí. No me puedo ir sin agradecerle a Dios por esta oportunidad y a la Virgen María Auxiliadora. Por algo ella quiso que lo hiciésemos ahora, porque era para la semana pasada, pero yo sé que ella tiene su razón para ello. Tiene sus planes y tiene sus planes y sus planes son perfectos. Y hoy que celebramos la ascensión y la Virgen Auxiliadora, María Auxiliadora, pues nos vamos también con esta riqueza de ser buen samaritano, ¿no? De llevar el amor a nuestras realidades temporales y poder transformar nuestras realidades temporales con amor, con amor, que el amor pleno es el Señor, ¿no? Entonces, les agradecemos a todos por habernos acompañado. Vamos a seguir, pues, vamos a tratar de seguir haciendo este tipo de entrevistas y todo para que compartamos más sobre la espiritualidad de la cruz y pues sigamos expandiendo este reinado del Espíritu Santo a todos. Así que Dios les bendiga. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vencernos por amor hasta alcanzar la santidad. Feliz tarde a todos, hasta luego. Hasta luego. Gracias.